Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes el día de hoy aquí. Quiero agradecer a la ADF por esta invitación y por tener la oportunidad de compartir con ustedes la presentación del día de hoy, que en realidad se trata de dos presentaciones, ya que vamos a hablar de dos líneas de lentes de reciente creación por parte de Zeiss, que son los Supreme Primes y los Supreme Prime Radiance. Les voy a hablar también un poquito de la historia de la compañía, muy brevemente, para que tengan ustedes un poquito de contexto y también vamos a hablar un poquito del formato full frame como tal. Les agradezco nuevamente a todos su valioso tiempo y atención y me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, la historia de Carl Zeiss inicia en el año de 1846. La empresa es fundada por Carl Zeiss y cuando él tenía 50 años, contrata a una persona muy interesante que llegó a ser clave en la empresa. Cuando Zeiss empezó, se dedicaba a la creación principalmente de microscopios y de escalas químicas, y no fue sino hasta el año 1890 cuando creó la división de fotoóptica. Esta segunda persona que les comento que es muy interesante se llama Ernst Abbe. Ernst Abbe era un físico matemático de la Universidad de Jena y antes de la incorporación de Abbe a la compañía, la fabricación de los lentes se hacía un poco a partir de un método de prueba y error. Es decir, que no existía un fundamento matemático sólido, consistente para la fabricación de los objetivos, y cuando Abbe se incorporó a la compañía, hizo una de las primeras formulaciones matemáticas para poder construir los objetivos de manera consistente y es considerado uno de los padres de la óptica moderna. Entonces, esto nos quiere decir que Zeiss es una empresa que ha estado involucrada en el diseño óptico desde los inicios del mismo. Hay una tercera persona muy interesante, que es el caballero que tenemos a la izquierda, que es Otto Schott. Otto Schott era el proveedor del cristal óptico, de la materia prima con la cual se hacían los objetivos. Incluso hoy día sigue existiendo una casa de óptica llamada Schott, que es uno de los mejores cristales ópticos que se utilizan a nivel mundial. Y por supuesto, Zeiss utiliza cristal de la marca Schott, ya que Schott ha sido incorporado también a la Fundación Carl Zeiss. Aquí quiero hacer una pausa y mencionarles que Carl Zeiss no es una empresa privada, no es una empresa que cotiza en bolsa, sino que es una fundación. Cuando Zeiss era ya mayor y estaba hacia el final de su vida, se dio a la tarea de comprar todas las acciones que estaban en manos de sus familiares para volverse el único dueño de la empresa. Y ya que fue el único dueño de la empresa, transfirió el total de la compañía a Ernest Abbe, que fue su amigo, colega e impulsor. Y de esta manera, Abbe, cuando también era un señor grande, decidió crear la Fundación Carl Zeiss. La Fundación Carl Zeiss fue una de las primeras empresas en el mundo que instauró un horario de trabajo de 40 horas a la semana, una de las primeras empresas en el mundo que entregó un seguro médico a sus empleados, y es una empresa que tiene una política a partir de la cual un gran porcentaje de las utilidades de la misma se tienen que reinvertir en investigación y desarrollo. Esto nos lleva a que somos una empresa de innovación tecnológica, lo cual nos permite siempre estar a la vanguardia en todo lo que tiene que ver con creación de equipos de visualización en diferentes áreas. Para que se den un poquito una idea, el 80% de las ventas que genera Zeiss como grupo las logra con equipos que tienen 3 o menos años en el mercado. Eso nos habla de una gran innovación. Alguno aquí voy a hacer una pequeña pausa únicamente para hablarles de algunos de los desarrollos que se han hecho a lo largo de la historia. En el año 1890 se crea el lente Protar, que es el primer lente fotográfico anastigmático. El astigmatismo, que es una condición que muchas personas padecemos en nuestros ojos de manera visual, es un fenómeno óptico que también se da en la óptica de los objetivos. Entonces, este primer diseño óptico anastigmático permitió quitar muchas aberraciones ópticas y también fue un diseño óptico que se heredó o se adoptó por algunos otros fabricantes de lentes. Este lente interesante, Protar, también fue uno de los primeros lentes intercambiables que se podían quitar y poner para manejar diferentes focales en una cámara que empezara a ser una cámara de lentes intercambiables. Para el año 1966 se crea un lente también muy interesante que es un planar de 50 milímetros con diafragma 0.7 de diafragma. Este es un lente que la NASA le encargó a Zeiss. Únicamente se produjeron 10 lentes de este a nivel mundial. 6 se los quedó la NASA. 3 los tiene Stanley Kubrick, que como ustedes saben, Barry Lyndon se filmó con esta película.
lo cual permitió filmar con velas y con muy poquitas condiciones de poder lumínico. Y uno lo tiene Zeiss en el museo, hoy día en Oberkochen. Más o menos en esa misma época, para 1969, se desarrolló un lente sonar 250 milímetros de formato medio, el cual se utilizó con la cámara Hasselblad cuando se llegó a la Luna, y con este lente se registraron varias tomas desde la Luna hacia el planeta azul. Estos son solamente algunos desarrollos para platicarles un poquito de la historia de Zeiss en sus desarrollos de lentes fotográficos. Todos ustedes están muy familiarizados con los productos ARRI Zeiss. Tenemos una sociedad comercial con ARRI muy exitosa y muy fructífera desde 1935, lo cual nos ha permitido desarrollar lentes que han sido por mucho tiempo el caballo de la industria. Por supuesto, los Ultra Primes, los Master Primes y los Master Anamorphics son algunos de estos desarrollos de última generación que todos ustedes conocen muy bien. Aquí les quiero mostrar un poquito, hablar propiamente de la relación que tiene ARRI con Zeiss en desarrollos un poquito más atrás. En los años 70, 80 y 90 estuvimos los lentes Super Speeds, MK1 y MK2 y MK3. Y este fue el primer set de lentes de cine rápido que permitió a los fotógrafos trabajar con muy poquitas condiciones de luminosidad. Para el año 1998 se crean los lentes Ultra Prime, que es un set de lentes rápido el más amplio, con 16 focales, incluso un lente 8 milímetros rectilíneo que se llama 8R, y sin duda estos lentes han sido el caballo de la industria por los últimos 20 años, un lente también muy importante. Para el año 2005 lanzamos al mercado los Master Primes, que fue el primer lente cinematográfico que podías utilizar completamente abierto a 1.3 de diafragma sin comprometer la calidad óptica de los lentes. Como todos ustedes saben, hay muchos lentes, tanto fotográficos como cinematográficos, que cuando los trabajamos todo abierto, empezamos a comprometer la definición o la resolución del lente y también empezamos a perder un poquito contraste y una serie de cuestiones. Estos lentes los puedes trabajar completamente abiertos a 1.3 de diafragma sin ningún compromiso en la calidad de imagen. Por otro lado, tienen un sistema de elementos flotantes, lo cual minimiza el breathing al 100%, y es un lente que pues sigue siendo muy apreciado y se sigue fabricando el día de hoy. Para el año 2014 lanzamos al mercado los ARRI Zeiss Master Anamorphics, que son los lentes anamórficos con menor distorsión. Los más rápidos son 1.9 de diafragma y tienen una construcción mecánica súper sólida, lo cual les permite trabajar en condiciones de clima muy, muy extremos, pero yo creo que lo que me importaría más destacar particularmente de estos lentes es sin duda la baja distorsión. Hay una película que está nominada al Ariel para este año, el 2020, que es Sonora. Los Ariel son los premios de la Academia Mexicana, equivalente al Oscar para México. Y de las 5 películas nominadas a Mejor Cinematografía, este año 4 están hechas con lentes Zeiss. Y la película de Sonora que está en Netflix, que los invito a que la vean, está hecha con Master Anamorphics y es muy interesante porque tiene muchas escenas dentro de automóviles con varios personajes a cuadro y sin duda ahí la baja distorsión se vuelve un factor importantísimo para considerar de estos lentes. Eso nos habla un poquito de la historia. En esta siguiente lámina quisiera pues nada más referir algunas películas. Obviamente hay muchísimas películas que están hechas con óptica Zeiss, pero es únicamente pues para hacer una referencia de que por supuesto nuestros productos están capacitados para trabajar en las películas de todas las industrias del mundo. Esta gráfica es un poco anglo, pero por supuesto se utilizan para todas las latitudes de Latinoamérica también. Para el año 2009, Zeiss detecta una oportunidad de mercado muy importante con la llegada de las cámaras híbridas de DSLRs, concretamente la 5D Mark II, que fue la primera cámara fotográfica digital que tuvo la capacidad de empezar a grabar también video. Ese video era un video de alguna forma incipiente, un video HD que en un codec H264, sin embargo se grababa en un sensor full frame. Entonces, cuando se presenta todo este nuevo segmento de mercado, a Zeiss se le ocurre innovar con el primer lente de cine full frame que se fabricó. O sea, antes de los CP2 no había existido nunca un lente de cine que tuviera la capacidad de cubrir un sensor full frame de 24 por 36.
Y en paralelo se lanza el sistema de monturas intercambiables, que te da la oportunidad de trabajar con 5 monturas. Este es un sistema muy interesante porque de alguna forma no es que estés utilizando un adaptador, sino que literalmente tú le cambias la montura a tu lente y eso permite que tu lente sea nativo en diferentes plataformas de cámara. Al mismo tiempo es un sistema que se puede calibrar con shims. Los shims son esas pequeñas circunferencias que ven ustedes abajo, las cuales tienen niveles de espesor distintos a nivel milimétrico y eso nos permite a nosotros como usuarios colimar y calibrar las escalas de foco de nuestros lentes sin la necesidad de tener que acudir a un servicio técnico especializado o mandar los lentes a la fábrica y ponerlos a punto de una manera muy sencilla. El sistema de monturas intercambiables consta de 5 monturas. Tenemos la montura PL, la montura EF de Canon, la montura F de Nikon, la montura E de Sony y la montura micro 4 tercios que utilizan cámaras de Blackmagic y de Panasonic. De esta manera, nosotros lo que buscamos hacer es que cuando la gente invirtió en ese set de lentes, tuviera la flexibilidad de utilizarlos en diferentes sistemas de cámaras y no tener que estar invirtiendo en un lente o en un set de lentes para cada plataforma de cámaras. Entonces, sin duda, pues eso nos brindaba muchísima flexibilidad. Tuvieron que pasar 10 años prácticamente para que el formato de full frame llegara finalmente a las cámaras de cinematografía digital de gama alta. O sea, por mucho tiempo el full frame permaneció en cámaras prosumer o de gamas inferiores y no fue sino hasta octubre del 2017 que finalmente llegó la Red Monstro VistaVision. En noviembre del 17, un mes después, salió al mercado la Sony Venice y en marzo del 18 llegó la Alexa LF. Entonces es interesante darnos cuenta cómo, a pesar de que ya estábamos grabando en un formato de ese tamaño, pues tuvo que pasar muchísimo tiempo para que finalmente llegara a lo que ya hoy día son las cámaras que se utilizan en los segmentos de producción de gama alta. En esta lámina les quiero referir cuál es el portafolio de lentes cinematográficos al día de hoy de Zeiss. Por supuesto, seguimos produciendo las líneas de lentes Arri Zeiss. Sin embargo, esta sociedad comercial no es exclusiva, ya cada uno de los fabricantes nos permite realizar nuestras propias líneas de lentes. Entonces, al día de hoy nosotros tenemos, los CP2 son lentes que ya cumplieron su ciclo de vida. Fueron lentes muy exitosos, se vendieron 30,000 lentes a lo largo de la década, lo cual es el lente de cine más vendido jamás en la historia. Es el equivalente a 3,000 sets de 10 lentes, que es muchísimo. Están repartidos en todas partes del mundo. Y es un lente que pues ya cumplió su ciclo de vida y dio espacio ahora ya a la nueva generación, que son los CP3 y los CP3 XD. Ha habido muchísimas mejorías respecto de los CP2 a los CP3. Esta presentación concretamente está más enfocada a Supremes y Supreme Prime Radiance. Por eso no la hice tan extensa para también no tomar tanto tiempo. Pero les puedo comentar brevemente que algunas de las mejoras principales que hicimos fue la reducción del diámetro frontal de 114 a 95 milímetros. Mejoramos muchísimo el sistema mecánico de foco. Es un sistema mecánico muy suave que cuando utilizas follow focus inalámbricos no demandan tanta fuerza y tanto torque y ahorran pilas. Son lentes muy ligeritos, pesan promedio 860 gramos, lo cual los hace ideales para cámara en mano, drones, gimbals. Son lentes que también incorporan coatings o revestimientos ópticos de última generación para HDR. Y por supuesto, conservan el sistema de monturas intercambiables en las 5 monturas que vimos anteriormente y vienen en dos formatos, los tradicionales o estándar y los XD. De ahí pasamos a los 3 zooms full frame, ahí también innovamos. Estos son los primeros zooms de cine full frame que existieron. Son truly full frame, o sea, son lentes que no necesitan adaptarse ni cambiarle los elementos traseros para volverlos full frame, sino que de manera nativa cubren el sensor, incluso de la Monstro. Son lentes P2.9 constante, o sea, no tienen ramping, son lentes muy ligeritos, muy compactos, y algunas personas nos preguntan por qué los rangos de los zooms de Zeiss no son rangos tan generosos como algunos otros zooms que hay. Y bueno, la apuesta que nosotros tuvimos con estos lentes, con los 3 zooms, fue precisamente que fueran lentes muy ligeros y muy compactos, que pudieras utilizar
en cabezas remotas, en cámara en mano, incluso en gimbals, ya que su peso promedio no excede los 2.5 kilos. Con estos lentes tuvimos una particularidad. Son lentes que, a pesar de que ya tienen varios años en el mercado, como todavía no llegaba el full frame de gama alta, pues se tardaron un poquito en arrancar. Hoy son lentes muy demandados, o sea, se están pidiendo muchísimo, porque pues ya el full frame está empezando a ser una realidad. Pero también, como los lanzamos al mercado como compact zooms, la gente un poquito los estigmatizó y dijo, bueno, son unos compact primes en zooms. Y la realidad es que el rendimiento y la calidad óptica de estos lentes es muy superior al rendimiento óptico de un compact prime. Incluso son lentes que, o sea, que en unas pruebas que realizamos con el maestro Alfonso Parra aquí en México, de Colombia, él determinó que encontraba que tenían incluso un rendimiento óptico superior a los Supreme Primes. Entonces son el complemento ideal para las producciones que utilizan Supremes en lentes primarios, pero que necesitan utilizar zooms. Tenemos 3 lentes que son el 15-30, el 28-80 y el 70-200. De ahí me quiero pasar primero al zoom que está aquí abajo, que es el LWZ.321-100. Es lightweight zoom, es un zoom ligero. Este es el único lente de nuestro portafolio de cine que no es full frame. Es un lente que solo cubre super 35 milímetros. Es un lente muy ligerito, pesa solo 2 kilos. Es un lente parafocal. ¿Qué quiero decir con parafocal? Es un lente que tú puedes, al igual que los 3 Cinema Zooms, tú puedes entrar y salir en el zoom. O sea, tú te cierras a la máxima distancia, en este caso 100, o 200, en el caso del 70-200. Enfocas y después puedes entrar y salir en el zoom, y tu posición de foco siempre va a permanecer en la misma posición. O sea, no tiene focus shift. Es un lente que tiene una reproducción de color muy neutra también, y es ideal para producciones de documental. De ahí pasamos a nuestras 2 gamas de lentes primarios de gama alta, que de estas sí nos vamos a meter de lleno a conocer cada una de sus características, para que los conozcan a detalle, que son los Supreme Primes y, por supuesto, los Supreme Prime Radiance. Y pues vamos a iniciar, por supuesto, con los Supreme Primes. Son un portafolio de 14 lentes. Inicialmente iban a ser 13 lentes, pero hace un par de semanas anunciamos un 40 milímetros, lo cual viene a completar una focal más. Entonces tenemos 14 lentes que van desde los 15 hasta los 200 milímetros. Todos estos lentes son full frame, tienen la capacidad de cubrir los sensores de las cámaras digitales full frame de gama alta, como son la Canon 700, la Sony Venice, la Alexa LF, la Alexa Mini LF y la Red Monstro VistaVision. Su círculo de imagen tiene la capacidad de trabajar con todas estas cámaras. Son lentes que se conceptualizan, se diseñan y se producen en Alemania, en la misma fábrica en donde producimos los Master Primes, los Ultra Primes, los Master Anamorphics, los CP3, el zoom ligero. Digamos que el mismo equipo de producción en Alemania produce estos lentes. Son lentes muy ligeros y muy bien construidos. Son lentes muy compactos que tienen posiciones de iris y de foco estandarizadas, lo cual hace que a la hora de que tú estés intercambiando lentes en la dinámica del set, pueda ser muy rápido y no tengas que estar rebalanceando el estabilizador. O sea, son lentes que de esa manera responden muy favorablemente. Son lentes rápidos, son lentes muy rápidos. La mayoría de ellos son 1.5 de diafragma. Únicamente el 15 y el 150 son 1.8 y el 200 milímetros es 2.2. El resto de los lentes, los otros 10 lentes, son 1.5 y también son lentes que podemos utilizar completamente abiertos sin comprometer la calidad óptica de la imagen. Este es un punto muy importante que les quiero mencionar de los Supreme Primes, que nosotros decimos que ofrecen un look versátil. ¿Qué queremos decir con esto? Son lentes que tienen una reproducción tonal neutral, muy fiel. O sea, tú vas a poder adquirir los colores de la escena de una manera muy fiel, sin que se te presente una tendencia de color ni hacia los tonos cálidos ni hacia los tonos fríos. Son lentes de muy baja distorsión. Entonces, eso te da como un punto de partida muy neutral a la hora de filmar para que tú de ahí puedas moldear o modificar la imagen, ya sea con la iluminación, con el filtraje en cámara o propiamente ya en la postproducción. Pero es un lente que lo que va a hacer es que no se te va a imponer
un estilo de imagen ya determinado por el lente, sino que te va a permitir hacer una adquisición de imagen neutral y tú de ahí moverte hacia donde tú quieras, y lo cual te da mucho más flexibilidad. Este es otro punto también importantísimo de estos lentes, que nosotros lo hemos definido como definición gentil. O sea, si tratáramos de describir cómo es que estos lentes se comportan, nosotros lo definimos de una manera subjetiva como definición gentil. Estuvimos tomando el feedback de fotógrafos y de casas de renta de equipo a lo largo del mundo por varios años. El desarrollo de estos lentes es un desarrollo que se hizo, como decimos, from scratch, o sea, de la nada. Es un desarrollo que partió desde cero y estuvimos recopilando mucho feedback y opiniones de la gente. Había algunas personas que decían que sentían que la óptica Zeiss era una óptica muy, muy dura o muy contrastada, etcétera. Evidentemente, sí es una óptica con muy buen contraste. O sea, no es un alto contraste, pero muy buen contraste. Y nosotros, los humanos, el contraste, de una manera subjetiva, lo interpretamos como definición. Entonces, sí había un poco ese criterio. Yo no lo comparto del todo, por ejemplo, de decir que unos Master Primes sean duros con una Alexa Mini. Por ejemplo, si vemos Blade Runner 2049, pues ese es el combo y para nada se me hace una imagen que se sienta que se vea dura. Sin embargo, sí es un lente que es mucho más clínico, es un lente como mucho más perfecto. Entonces, lo que nosotros buscamos hacer con el estilo de imagen de los Supreme Primes fue una cosa muy particular, que es que el lente es muy definido en el punto de enfoque, pero las áreas por delante y por detrás del punto de foco son mucho más suaves y mucho más cremosas. Eso nos da una sensación de una mezcla de definición y de suavidad, la cual es muy agradable y muy placentera a la vista. Ha gustado muchísimo, muchísimo el estilo de imagen de los Supremes. Hacia el final de la presentación yo les voy a compartir unos canales que tenemos en YouTube, en donde ustedes pueden ver listas de reproducción por lentes. Entonces pueden decir, a ver, voy a ver toda esta lista de reproducción filmada con Supremes, con Supreme Prime Radiance, con CP3, y eso les va a permitir, pues, hacerse una idea más visual respecto de lo que estos lentes nos entregan. Pero este es uno de los puntos más importantes en lo cual nosotros nos logramos mover un poquito de esa cierta rigidez o de búsqueda de la perfección absoluta en la óptica, porque Zeiss es una empresa que la perfección la tiene muy, muy metida en su ADN. Entonces nosotros encontramos la forma de satisfacer lo que los fotógrafos y lo que el mercado estaban buscando, haciendo un lente que se volviera mucho más orgánico, mucho más gentil. Todos los lentes Supreme Prime incorporan la tecnología XD, ya la tienen de cajón. La tecnología XD es una tecnología propietaria de Zeiss. Nosotros trabajamos bajo el protocolo /E. El protocolo /E es un protocolo abierto, es un open source. Es una tecnología a la cual nos podemos sumar muchas marcas, que fue desarrollada por Cook. Y esa primera tecnología del /E te va a decir características tales como la marca del lente, la distancia focal, la posición del foco, la posición del iris y la profundidad de campo. Esa es información muy rica, que es muy útil y que te permite visualizarla en los monitores en el set. Lo que nosotros hicimos como un agregado adicional fue desarrollar la tecnología XD, la cual lo que va a estar haciendo es que va a estar capturando las características de distorsión y viñeteo del lente. Como ustedes saben, a pesar de que la óptica de Zeiss es de muy baja distorsión, no existe un lente 100% perfecto que tú digas tiene cero distorsión y tiene cero shading o viñeteo. Y esta característica se ve influida por tres variables. Una es la distancia focal, que en el caso de un lente primario pues es una variable fija, y las otras dos variables móviles son la apertura del diafragma y la posición del foco. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un personaje que viene desde lejos caminando hacia cámara y tú vas a tener que hacer un rack focus, pues en ese movimiento del foco, los parámetros de distorsión y viñeteo del lente van a estar cambiando permanentemente. Entonces, lo que te permite el algoritmo que nosotros, el encoder y el algoritmo con el que trabaja nuestro lente, es que tú vas a poder capturar cuadro por cuadro en tiempo real esos parámetros. Además, lo vas a poder visualizar en el set
a partir de un software que se llama Lightgrade. Tú vas a poder estar en el set visualizando la distorsión, removiéndola o poniéndola para ver cómo se va a comportar. Por ejemplo, si tienes un limbo blanco, tienes una escena en un plato, en un foro, donde es un limbo blanco y tú te estás peleando para darle más luz en las orillas y contrarrestar ese shading, tú puedes llegar a apretar un botón, inmediatamente visualizar cómo se remueve ese shading y saber cómo lo vas a poder trabajar en postproducción. La metadata no es destructiva, la metadata nos la llevamos, a final de cuentas el lente está filmando como filma, pero nos llevamos toda esa información para utilizarla posteriormente en postproducción. Perdón, una de las aplicaciones más importantes que tiene esto es justamente para efectos visuales. Por ejemplo, supongamos que vamos a hacer stitching, que tienes que hacer un paneo de 180 grados para hacer como un gran canvas, donde después va a haber un elemento animado. Eso me lleva a pensar en películas como Transformers y estas películas que tienen muchísimos efectos visuales, donde a veces vemos que sale volando un objeto a lo largo de muchas calles. Pues obviamente tuvimos que hacer este plate y juntar todas esas imágenes. Al remover la distorsión y el shading, el stitching va a ser perfecto. Aplicamos nuestro efecto visual, hacemos un compuesto y a ese compuesto le podemos, si queremos, reaplicar el look natural del lente en su distorsión y shading. O sea, no quiere decir que sea malo. De hecho, el shading es bonito. Le da tridimensionalidad a la imagen, le da volumen. Incluso en foto fija, solemos mucho agregarle esa viñetita a las fotos para darle la profundidad. Pero tener control sobre el mismo te va a permitir manipularlo, removerlo, incorporar efectos, reaplicar el look y trabajar de una manera mucho más eficiente y rápida. Eso es particularmente importante hoy día para toda la producción de series de televisión que llevan un ritmo muy rápido y más aún con todos estos temas de la pandemia en donde la producción virtual se va a empezar a volver algo mucho más fuerte. O sea, ya existía, pero ahorita va a haber un boom en donde va a detonar todo lo que tiene que ver con producción virtual. Entonces, tener la capacidad de tener esa información en tu cuadro te va a poder acelerar todos los procesos de postproducción de una manera muy rápida y hacerlos más precisos. Los lentes son también una de las características nuevas que adoptamos, es que son lentes extremadamente close focus. Tú te puedes acercar muchísimo al sujeto o al objeto y además como estamos en full frame, pues los close-ups ya no se vuelven inserts. O sea, como nuestro canvas y nuestra área de acción crece, pues ya nuestros close-ups ya nos permiten ver más parte del área del rostro de una persona. Esa es una característica también importante de mencionar de los Supremes. Aquí les quiero mostrar una imagen que también es algo que estamos empezando a ver muy interesante en full frame, que es tener la capacidad de tener lentes angulares con poca profundidad de campo. Antes había un poco una convención en Super 35 milímetros o en formatos inferiores, a partir de la cual sabíamos que un lente angular pues siempre iba a tener mucha profundidad de campo. En este caso ya no. Podemos tener ángulos de visión amplios, sin embargo ser muy selectivos en el punto de foco y darnos esta sensación de mucho más volumen en la imagen y hacerlo más orgánico. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se ve muy definido el punto de foco, pero mucho más cremosas las partes fuera de foco. Entonces, esta es una imagen de Paul Cameron muy típica del look de los Supreme Primes. Esta es una gráfica que muestra el portafolio de los lentes. Aquí falta agregar el lente 40 milímetros, que fue una sorpresa que se agregó como la 14ª focal en el grupo. Y ya hoy día tenemos disponibles desde el 18 hasta el 200 milímetros y únicamente nos falta lanzar el 15. El 15 es un lente que vamos a estar lanzando este año. Todavía falta tiempo, pero ya con ese lente pues vamos a completar la familia. Pueden ustedes ver aquí las aperturas, lo que les mencionaba. Únicamente el 15 y el 150 son 1.8. El 200 finalmente va a ser 2.2. Iba a ser 2.1, pero va a ser 2.2. Y ahí nos está faltando agregar el 40 milímetros. Como pueden ver ustedes aquí en la descripción del close focus, pues pueden notar que las distancias de foco realmente de foco mínimo son muy generosas. Bueno, quiero también mencionar que para Zeiss es muy importante que los clientes tengan soporte a nivel mundial.
o sea, que haya centros de servicio a nivel mundial. Tenemos 4 centros de servicio a nivel de la fábrica, obviamente la fábrica en Oberkochen, Alemania, que la vemos por aquí con este puntito azul claro. Tenemos 2 centros de servicio en Estados Unidos con Abel Cine, uno en Burbank y otro en Nueva York, que tienen la capacidad de dar servicio al nivel de la fábrica. Tenemos otro en China, en Beijing, y otro en Tokio, en Japón. Cuando me refiero a que estos centros de servicio pueden dar un servicio al nivel de la fábrica, es que son centros de servicio que han invertido en las herramientas y en la maquinaria necesarias para poder trabajar al nivel de la fábrica. Tenemos una máquina que se llama K8, que es una máquina que permite calibrar y colimar los lentes con muchísima precisión. Es una máquina fabricada por nosotros mismos. Es una máquina que más o menos cuesta 1.5 millones de dólares. Y estos centros de servicio han invertido en esa maquinaria para poder dar ese tipo de servicio. Sin embargo, contamos con centros de servicio a un nivel un poco más moderado. Y de hecho estuvimos en la Argentina el año pasado haciendo un taller de capacitación en el cual tuvimos la oportunidad de capacitar, pues yo diría que prácticamente a todos los técnicos de óptica que hay en Argentina. Tuvimos la capacidad de estar con el señor Ishikawa, estuvo el señor Ipachúa, estuvo el señor Pat Sarawato de cámaras y luces, estuvo gente muy interesante. No dije bien su apellido, lo cual me disculpo. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de darles un entrenamiento en Supreme Primes y en CP3, a partir de los cuales desarmamos completamente los lentes, los desensamblamos, aprendimos cómo es el sistema y los volvimos a ensamblar. Entonces, hoy día en la Argentina, ustedes tienen la posibilidad de dar mantenimiento a sus lentes a nivel limpieza, engrasado, reemplazo de elementos, cosas que se puedan realizar. A veces cuando los lentes tienen daños más fuertes, como por ejemplo que sufren golpes, pues ahí sí ya es necesario a lo mejor mandarlos a la fábrica. Pero esto de alguna forma nos da muchísima certeza respecto de que ustedes van a poder tener la confianza de que los productos pueden ser atendidos directamente en Argentina sin necesidad de mandarlos a otro lugar. Aquí ya voy a empezarles a platicar un poquito. Voy a tener que hacer un switch de presentación a otra presentación que es la de los Radiance. Y a lo mejor si quieren podemos hacer una pequeña pausa ahorita que termine de darles el brief de los Radiance para saber si hay alguna pregunta respecto de los Supremes y podemos pasar a los Radiance, o si ustedes lo prefieren, lo podemos hacer hacia el final. Como ustedes crean que es mejor, por mí está bien. Creo que estaría bien hacer una pausita para preguntas que hayan surgido de esta sección, si te parece. Va, me parece perfecto. Bueno, en la siguiente sección, nada más les anticipo, vamos a revisar los Supreme Prime Radiance. Esta es una subfamilia de los Supremes. Son lentes que cumplen con todas las características similares, sin embargo, te permiten producir flares de una manera consistente. Y tuvimos la gran fortuna y el honor y el orgullo de que Rodrigo Prieto escribiera, dirigiera y fotografiara el cortometraje con el cual se lanzaron al mercado estos lentes. Les voy a dejar también las ligas a ellos. Estos lentes, les anticipo que tienen un coating especial que se llama T-Star Blue. Vamos a platicar en la siguiente sección muy a detalle de todo este tema. Y son lentes que cumplen con todas las características similares, sin embargo son un poquito más cálidos. Tienen una tonalidad general de imagen un poquito más cálida y producen flares de color azul. Si quieren, hagamos la pausa y ahorita pasamos a la siguiente. Ok, preguntas sobre la presentación de los Supreme Primes que acabamos de ver. Si quieren pueden levantar la mano usando los botoncitos pertinentes, porque no los veo a todos. Yo les voy a dar la palabra. Bueno, yo tengo una pregunta. Básicamente, ¿cómo es que se recibe la información XD del protocolo de comunicación de ustedes? ¿Queda almacenado en un archivo en la metadata de la cámara? Claro. Si me levanté un segundo para ir por un lente. Ok.
Tenemos dos formas de hacer la adquisición de esta información. Una de ellas... espérame, es que... Déjame ver qué pasó aquí. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, seguís compartiendo la pantalla. Ahora sí. Ahí la quité. Ok. Bueno, tenemos dos maneras de adquirir la información. Por supuesto, la forma idónea es a través de la montura. La montura PL tiene un conector que tiene pines. Aquí los pueden ustedes ver. Y también tenemos la posibilidad de hacerla a través de este cable LEMO que vemos aquí arriba, este conector LEMO. Cuando estos lentes salieron al mercado y la tecnología XD ya estaba disponible, no existía todavía la posibilidad de que las cámaras tuvieran la lectura a través de la montura. Entonces teníamos que hacerlo a través del cable LEMO con una interfaz de una cajita que produce Ambient, que se llama Master Lockit Plus. Y el Master Lockit Plus básicamente lo que hace es que es un generador de código de tiempo que tiene la capacidad de leer el código de tiempo de la cámara y de esta manera ir amarrando toda la información que va arrojando cuadro por cuadro el lente de los parámetros, los va amarrando con el código de tiempo de la cámara y te lo llevabas en una tarjeta micro SD, el cual tú posteriormente, obviamente no pesa nada, son archivos que pesan nada, porque es puro texto. Entonces realmente son archivos muy ligeros que tú podías llegar a postproducción y ya ahí conectarlos. Hoy día ya todas las cámaras de red DSCM2 y la Sony Venice ya tienen una lectura en automático desde la montura de la cámara. Ya no necesitas utilizar esta cajita. Posterior a la cajita del Master Lockit Plus salió un monitor Transvideo que se llama Starlight, un monitorcito muy chiquito, que también tenía la funcionalidad de permitirnos capturar esta data. Entonces, ya hoy día realmente no es tan necesario. Sin embargo, si pensamos que a lo mejor tú quieres seguir adquiriendo esta información con una cámara de montura pasiva, por ejemplo, pensemos en una FS7 de Sony que no tiene una montura que pueda leer los pines del lente, o cualquier otra cámara de montura pasiva que no tenga esta prestación, tú siempre vas a poder seguir obteniendo la información vía el cable LEMO y hacer uso de todas las prestaciones de la tecnología XD. Eso es, digamos, respecto de la conectividad. Respecto del archivo como tal, te genera un archivo, el cual tú llegas, te conectas con DaVinci Resolve, con Premiere o con Nuke, llegas, lo cargas, lo leen automático, hay un plugin, tenemos una página en donde tú puedes descargar los plugins, llegas a postproducción y en automático con el plugin te va a leer la información y te va a abrir una columna de información con la cual tú vas a poder remover y aplicar tanto la distorsión y el viñeteo del lente. Ese es un parámetro que a la hora de corregirlo te va a llevar a ceros, pero a lo mejor hay un proyecto en el cual tú quieras exagerar la distorsión. O sea, es un parámetro completamente manipulable. Te lo corrige, pero a lo mejor también la quieres exagerar. Y lo padre de esto es que como tienes la visualización en tiempo real en el set, si tú estás filmando una escena y tú quieres exagerar la distorsión o el viñeteo de una toma, lo puedes previsualizar en tiempo real en el set, saber cómo se va a ver mezclado con la imagen que en tiempo real estás tú filmando ahí, tomar tus anotaciones y llevarte esa información para postproducción. Ese es básicamente cómo funciona. Les voy a dejar una liga también a la página web de nosotros, en donde tenemos toda una sección dedicada a XD, donde tú puedes, hay tutoriales, los flujos de trabajo, puedes bajar también los plugins y toda la información. Realmente es una información súper sencilla, súper amigable, no tiene complicaciones, o sea, es algo que realmente está muy al alcance de todos. Anteriormente a esta tecnología, obviamente que los departamentos de efectos visuales de las películas pues sabían que tenían que tomar en cuenta la distorsión y el viñeteo de los lentes, pero lo que hacían es que se ponían a filmar tablas de retículas y de esa manera sacaban perfiles o profiles de los lentes, pero pues era un trabajo muy pesado, muy arduo y que de alguna manera estaba sujeto a la interpretación visual de alguna persona. Aquí el algoritmo y el encoder pues no se equivoca y tiene un grado de precisión brutal,
Entonces, te da mucho más precisión. No sé si con esto respondí la pregunta o si hay alguna otra pregunta al respecto. Adelante, Edfer. Hola, ¿me escuchan? Sí, Te escuchamos. Ok. Buenas tardes, Alejandro. Muy buena tu presentación. gracias. Y quería preguntarte respecto de un comentario que hiciste con respecto a este lente angular que tiene la posibilidad de tener una profundidad de campo muy limitada. Yo tenía entendido que la profundidad de campo en los lentes era una función matemática que dependía de la distancia focal y la apertura del lente. Pero parecería como que aquí hay algo más que consigue ese efecto. Sí, lo que sucede es que tenemos que considerar que conforme nosotros ampliamos o reducimos el tamaño del sensor de una cámara, las equivalencias del campo de visión en milimetraje de los lentes cambia. Por ejemplo, déjame buscar dame un segundito. Voy a permitirme, si ustedes me lo permiten, abrir otra presentación para que lo veamos de manera visual y sea como que más fácil. Ok. Déjame irme a esa lámina antes de compartir. Espérame, es que tarda un poquito en cargar esto. Ok. Aquí vamos. Bien. Déjame compartir la pantalla. Compartir pantalla. Aquí está. Ok. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, perfecto. Ok. Supongamos que el recuadro naranja oscuro que está dentro es un sensor de Super 35 y el amarillo más clarito es un sensor full frame. Conforme nosotros ampliamos el tamaño del sensor, tenemos que empezar a utilizar focales más largas para adquirir el mismo campo de visión o el campo de visión equivalente. Eso quiere decir que si yo a una cierta distancia, la cámara aquí a una cierta distancia de 2 personajes, en Super 35 utilizaba un lente 50, para yo ver lo mismo en full frame, en vez de un 50, ahora voy a tener que usar un 85 y por ello es que hay menos profundidad de campo. O sea, sí es inherente a la distancia focal la profundidad de campo, pero vamos a estar utilizando focales más largas a la hora de que queramos obtener esos campos de visión. Aquí el ejemplo, por ejemplo, es más hacia foto fija. Por ejemplo, si nosotros pensáramos en que crecemos el formato a 6x4,5, a 6x6 o incluso a placa de 4x5, 8x10, para yo ver lo mismo que un 50 milímetros ve en full frame, tengo que utilizar un lente 300 milímetros en 8x10 para tener el mismo campo de visión y evidentemente sí va a tener mucho menos profundidad de campo. Si lo hacemos a la inversa, por ejemplo, pensando en que reducimos el tamaño del sensor, déjame buscar esa otra gráfica. No, pues creo que sí es con... Si lo hacemos hacia el lado inverso, pensemos, por ejemplo, en una cámara... Espérame, es que por acá tengo otra lámina. Aquí está. Digamos que las cámaras de televisión y video, por más profesionales que hayan sido antes de la llegada de esta 5D Mark II, pues eran camaritas que sus sensores eran tan chiquitos, de 1/3 de pulgada, media pulgada, que los lentes normales que ellos utilizaban eran lentes 8, 9 o 12 milímetros que tenían muchísima profundidad de campo. Por eso había como una gran separación entre la gente que hacía televisión y la gente que hacía cine. La gente que hacía televisión, todo se veía en foco, no había la posibilidad de separar en planos, y la gente que hacía cine producía otro tipo de imágenes. A partir del 2009, con la llegada de estas cámaras, empezó a haber como una mezcla o una combinación de estos dos mundos en donde se empezaron, digamos que a mezclar. Particularmente hablando de los lentes, perdón, que está pasando una motocicleta. Particularmente hablando de los lentes
angulares en full frame, lo que nos va a suceder es que vamos a tener un campo de visión muy amplio. O sea, pensemos que un 15 milímetros de full frame equivale a un 9.8 de super 35. O sea, es un súper angular. Es un lente muy, muy angular. Pero sucede una característica con la cual no conserva la misma profundidad de campo que tiene un lente angular de otros formatos. Se reduce la profundidad de campo en los angulares. Si tú tienes a un personaje a una corta distancia de cámara, vas a poder estar viendo una escena panorámica con el foco en tu personaje y el resto de la escena va a estar fuera de foco. Es algo nuevo que estamos empezando a ver en full frame por cómo se comporta el angular en este nuevo formato. Y hay una diferencia en la equivalencia de los campos de visión, lo que les mencionaba por acá. No sé si respondí un poco la pregunta. Sí, sí, perfectamente. Te agradezco mucho. Un placer. ¿Alguna otra pregunta más por acá? Bueno, por ahora no. Adelante si querés con la segunda presentación. Vamos con la segunda presentación. Bien. Déjenme cerrar esta para que... Ok. Bueno, en esta segunda presentación les voy a platicar propiamente de esta nueva línea de lentes, Supreme Prime Radiance, que es una subfamilia de los Supremes. Y vamos a hablar no solo de los lentes, sino vamos a desmenuzar cuáles son las partes que están implícitas en el flare de un lente de manera genérica y el desarrollo que hubo detrás de estos objetivos. Quisiera agradecer a Benjamin Volker, que es el ingeniero en Zeiss, uno de los ingenieros que están liderando el proyecto de estos lentes. Él me hizo favor de compartirme esta presentación, la cual enriqueció un poquito con algunas láminas adicionales, pero está prácticamente basada en la presentación del doctor Benjamin Volker, quien presentó por primera vez los lentes en Camera Image en noviembre del año pasado. Como ustedes saben, Camera Image es, además de ser un festival de cine, es un foro para la industria en la cual los fabricantes tienen la oportunidad de presentar nuevos productos y nosotros presentamos por primera vez los lentes en este lugar. Es un producto muy nuevo, es un producto de reciente introducción en el mercado que está apenas empezando a llegar a los diferentes mercados. Bueno, quisiera irme directamente a que analicemos qué son los flares. Todos ustedes han visto flares, ustedes producen flares a la hora de que filman y saben que se crean a la hora de que tomamos fotografías o filmamos a través de un lente. ¿Qué sucede? La luz tiene que viajar. Si pensamos en este corte transversal de un lente de cine, que en este caso es un Supreme Prime, nos damos cuenta que la luz tiene que viajar y atravesar toda una serie de superficies ópticas hasta llegar finalmente al plano focal, en donde tenemos el sensor o la película. Entonces, la luz tiene que hacer un viaje a lo largo de todo este camino y varias cosas pueden suceder cuando la luz está viajando adentro del objetivo. Pensemos por un momento que quitamos el sol de la escena, supongamos que lo retiramos, que estamos en un ambiente 100% controlado, en una caja negra, en la cual no tenemos ninguna contaminación de iluminación parásita, y tenemos a dos personajes, que son los astronautas, perfectamente iluminados. Todos sabemos que lo que vemos es la luz que reflejan los objetos. Si eso fuera así, la luz viajaría de una manera ideal a través de los cristales de lente y llegaría prácticamente sin alteraciones hasta el plano del sensor. Sin embargo, la realidad no es así y sabemos que no estamos dentro de una caja negra y que además la luz no está viajando a través del aire como si fuera solamente un estenopé, sino que tiene que cruzar todo un medio físico que son los cristales o elementos ópticos del objetivo. Y es allí en donde empiezan a suceder diferentes cosas. Vamos a meter nuevamente nuestro sol. Aquí tenemos ya nuevamente el sol.
inciden los personajes reflejan luz y la luz viaja a través del lente. La primera característica de los flares es cuando la luz se refleja en las superficies ópticas de los lentes, y esto es lo que conocemos como el ghosting o el fantasma. Esta luz, además, se rebota en diferentes partes de las superficies ópticas múltiples veces. Esto es lo que nos va a producir lo que conocemos como ghosting, y ustedes lo pueden ver aquí, dentro de este círculo amarillo, y normalmente el ghosting es la parte que se ve más hacia adelante de la imagen, lo que está más pegado a cámara. Si ponemos un poco de atención en los flares, nos podemos dar cuenta que incluso la forma del ghosting es una reminiscencia de la forma de los elementos ópticos que hay en un lente. Entonces, obviamente, los lentes tienen diferentes diseños ópticos, diferente cantidad de elementos, diferentes tipos de cristales, y es por esto que el ghosting puede variar. Sin embargo, ya vimos aquí qué es lo que se produce a partir de la reflexión de la luz en las superficies ópticas. Tenemos una segunda parte que se llama stray light o luz dispersa, el cual se produce a partir de la reflexión de la luz en las partes mecánicas del lente. Dentro de la carcasa del lente, adentro nosotros nos esforzamos muchísimo por pintar los lentes con unas lacas especiales negras, que son mates, las cuales buscan absorber la mayor cantidad de luz y evitar que la luz se refleje dentro de la carcasa metálica del lente. Sin embargo, como es un medio físico, también es imposible eliminarlo al 100%. Nos esforzamos muchísimo, pero siempre va a haber una cierta cantidad de luz que va a estar rebotando en las partes mecánicas del lente y nos va a producir este stray light. El stray light es lo que se forma al centro del flare y también suele ser una reminiscencia de la forma física del lente. Si nos fijamos con detalle, podríamos incluso ver el barril del lente manifestado en esta parte central del flare. De ahí nos vamos a una tercera parte que se llama halo de dispersión frontal. Y el halo de dispersión frontal se produce cuando tenemos una fuente de luz a 90 grados o menos en relación al plano del sensor. Esto evidentemente sucede cuando estamos filmando hacia el sol o cuando tenemos una fuente de luz artificial apuntando directamente hacia el lente. Cuando está esa luz directa, vamos a tener este halo de dispersión frontal, que el halo de dispersión frontal se forma alrededor del punto de la fuente de luz y es como si irradiara, como si hiciera una irradiación alrededor del punto de luz. Esa es la tercera parte que conforma el flare. Y de ahí vamos a pasar a una cuarta parte que tiene que ver con la difracción del iris. Los iris de los lentes tienen diferentes diseños, tienen diferentes cantidades de aspas y diferentes acomodos. Hay lentes, por ejemplo, había unos lentes vintage size que tenían únicamente 3 aspas, que son los que se usan en Taxi Driver. Y si ustedes ven la película, recordarán cómo vemos todas estas fuentes de luz fuera de foco, estos círculos de confusión, que en realidad son triángulos, porque es un lente que tenía 3 aspas. En el caso de los Supreme Primes, son lentes que tienen 16 o 18 blades. Entonces, la difracción del iris la vamos a ver manifestada también en el punto de luz, pero eso lo vamos a ver de diferentes formas y va a depender tanto la cantidad de aspas como la apertura. Cuando tenemos un diafragma muy abierto, vamos a ver que se hace como más difuso y conforme nosotros empezamos a cerrar el iris a 8, 11, 16, vamos a empezar a ver una estrella perfectamente definida que va a tener diferentes aristas correspondiendo a la cantidad de blades que tiene ese iris. Esa es la cuarta parte que conforma el flare y lo vemos aquí. Entonces tenemos el ghosting, que viene de la reflexión en las superficies ópticas. Tenemos la luz dispersa, que viene de la reflexión en las partes mecánicas. Tenemos el halo de dispersión frontal, en el caso de que tengamos una luz a cuadro, y la difracción del iris. Estas 4 partes son las que conforman un flare de manera general. Aquí podemos ver nada más a manera de ejemplo muy rápido, pues algunos diferentes tipos de flares. Como les decía, la respuesta de ellos va a ser muy diferente y muy variada dependiendo de cada lente y la respuesta va a ser distinta. Ahorita vamos a platicar muy en concreto cuál es el caso de los radians. Aquí tenemos un caso más de un flare, se aprecia de una manera bastante leve. Y bueno,
ahorita ya les quiero platicar propiamente qué sucede cuando tú ya quieres hacer que esos flares se vuelvan una parte narrativa de la historia, cuando ya quieres empezar a hacer que se vuelva un elemento que aporte de manera creativa y narrativa en tu película o en tu comercial. Bueno, vamos a revisar también, hay una parte muy importante en el rendimiento óptico de los lentes que tiene que ver con los coatings o con los revestimientos ópticos. En esta imagen que están viendo ustedes aquí, estamos viendo un mismo elemento, lo estamos viendo desde la parte convexa y desde la parte cóncava. La parte convexa, que es normalmente la parte que está hacia afuera del lente, como podemos ver aquí. Bueno, hubiera agarrado un lente más angular, es que este es un 85, pero ahorita les traigo uno más angular. Podemos ver que la parte convexa apunta hacia afuera, es la parte que recibe la luz, y en esa parte nosotros aplicamos el coating. Los coatings son revestimientos súper delgaditos que tienen aproximadamente la tercera parte del grosor de un cabello humano, o incluso menos. Y si nosotros giramos este elemento óptico, nos vamos a dar cuenta que visto desde atrás ya no vamos a leer o vamos a ver ese coating. Ese coating se llaman coatings antirreflectivos porque lo que buscan es que la luz no se refleje en el cristal óptico, sino que se transmita. Tratar de captar la mayor cantidad de luz hacia adentro del lente, evitando que ésta refleje hacia afuera. Aquí les muestro dos ejemplos de dos lentes fotográficos distintos, iguales. Es un lente clásico de 21 milímetros. Y el lente de la izquierda, ustedes pueden ver que el cristal se ve completamente transparente. Es un lente que no tiene coatings y el lente de la derecha sí tiene coatings. Y podemos darnos cuenta que el lente que no tiene revestimientos ópticos, pues tiene muchísimo ghosting. Incluso nos cuesta trabajo ver la escena, nos cuesta trabajo ver al personaje. Incluso nos puede cegar la vista. Antes se utilizaba un término que se llamaba veiling glare, o glare de veladura, que eso es, el glare es cuando el flare es tan fuerte, tan intenso, que ya ni siquiera nos deja ver. Ese concepto se conocía como glare. El flare, digamos que es un comportamiento físico similar, pero mucho más controlado. O sea, aquí podemos ver que cuando un lente no tiene coatings, además de esto, baja el contraste, baja la saturación y baja la definición de la imagen. Entonces, los coatings, evidentemente, son una parte clave en el rendimiento óptico de los objetivos. Aquí les quiero mostrar que para el año 1935, Alexander Smakula, que era un jefe de laboratorio óptico en Zeiss, inventó y patentó por primera vez los coatings. Es curioso narrarles que los coatings se utilizaron inicialmente para los periscopios de los submarinos de la Marina alemana. Cuando los marinos sacaban el periscopio y querían ver alrededor, obviamente estaba el sol, y ese sol producía todos estos fenómenos que estamos viendo ahorita y hacían muy difícil la visualización del entorno para los marinos, y se le encarga a Zeiss que desarrolle los coatings. Él los desarrolla primero para esa aplicación y no es sino hasta 1940 que se empiezan a utilizar para fotografía. Los primeros coatings que existieron eran coatings unicapa, es decir, de una sola capa, la cual afectaba únicamente una parte del espectro, y para los años 50 se empiezan a producir ya coatings multicapa. El coating es una tecnología que está en constante desarrollo. Digamos que es una tecnología que va evolucionando todo el tiempo. Si tú hoy día ordenas un set de Ultra Primes, que es un lente que fue lanzado al mercado en 1998, y te producimos unos Ultra Primes nuevecitos en 2020, la formulación del coating que se le va a aplicar a esos lentes va a ser la misma formulación que era la tecnología de punta hace 20 años. ¿Por qué? Porque tiene que haber una consistencia a lo largo de las líneas de lentes a que produzcan imágenes similares. Si tú compras unos Master Primes, vas a tener una formulación de coatings que corresponda al desarrollo del 2005. Hoy día, en 2020, los coatings de última generación ya tienen muy pensado, sobre todo, ayudar a maximizar el HDR. Como sabemos, las cámaras actuales ya tienen la posibilidad de adquirir imagen en HDR, y lo que buscamos con los coatings modernos nuevos es que sean más amigables con los sensores digitales
y que nos ayuden a sacarle el mayor provecho al HDR de la cámara al potenciar el microcontraste, es decir, a tener mucho más tonalidades y mucho más rango tonal en las altas y en las bajas luces, y de esta manera, a través de la óptica, contribuir a expandir el rango dinámico de la cámara. El rango dinámico de la cámara es algo inherente al sensor, pero siempre va a haber un cerebro y unos ojos en la formulación y en la combinación de una cámara. Entonces los lentes también se vuelven una parte muy importante de cómo se van a comportar los sensores de las cámaras. Nuestros coatings se llaman T-Star. La T habla de transmisión, ya que buscamos obviamente potenciar la mayor transmisión de la luz a través de ellos, y como les mencionaba, pues es una tecnología que está en constante evolución. Aquí vemos un cristal óptico que no tiene revestimientos ópticos. Pensemos en un lente como el que les mostré hace rato, un cristal óptico completamente limpio, que no tiene ningún tratamiento. También hay que decir que hay diferentes tipos de cristal. No es lo mismo el cristal de la ventana de mi casa que el cristal de un lente. Hay cristal que es de alto poder óptico. El cristal de alto poder óptico, cuando la luz incide en él, normalmente de un 8 a un 10% de esa luz que incide, se refleja, se regresa, perdemos luz. Entonces lo que nos va a ayudar a hacer el coating es ayudar a que no se refleje la luz y se transmita de una mejor forma hacia adentro en el viaje que tiene que tomar hasta llegar al plano focal. En los años 40, como les mencionaba, teníamos coatings unicapa, es decir, coatings de una capa. Esos coatings únicamente afectaban una parte del espectro que conocemos como luz, que va de los 380 a los 780 nanómetros. Entonces, ese coating ayudaba a evitar que se reflejara la luz en esa parte del espectro, pero no en las demás. Y esos lentes tenían una cierta tendencia de color en función de qué parte del espectro estuvieran afectando. Eso llevó a que se desarrollaran los coatings multicapa. Los coatings multicapa ya nos permiten que cada una de estas capas o layers vaya afectando diferentes partes del espectro y logremos evitar la reflexión de la luz en todo el espectro, y son obviamente pues una tecnología más moderna. Lo que estamos haciendo ahora con los Supreme Primes son coatings de diseño, son coatings especiales que ayudan a que se refleje mucha luz en la parte azul del espectro y que el lente tenga una tonalidad general cálida. De esta manera nosotros, a través de la manipulación de los coatings, con el coating T-Star Blue, logramos hacer lo que hace el Radiance. Perdón, aquí podemos ver que cada superficie óptica, lo que les decía, siempre se pierde parte de la transmisión de la luz. Siempre va a haber un cierto porcentaje de luz que se va a rebotar, porque por más que el coating sea el mejor coating del mundo, pues físicamente no lo va a lograr al 100%, sin embargo lo logra muy bien, ya que tenemos lentes que son 1.5 de diafragma. Si ustedes se ponen a revisar los lentes que producen flares, es muy difícil que haya lentes que producen flares que sean tan rápidos y que no comprometan el rendimiento óptico de la imagen, a pesar de ser rápidos. Aquí les quiero mostrar en esta gráfica un corte transversal de un Supreme Prime 21 milímetros que tiene 14 elementos o 28 superficies ópticas si pensamos en cada uno de los lados de cada elemento. Si yo tengo un lente en el cual todos mis cristales tienen coatings, voy a tener una apertura efectiva de 1.5, que es la apertura que tienen los lentes. Si yo removiera el coating del primer elemento frontal y del elemento trasero, que es la aproximación que hacen algunos fabricantes para producir flares, estaría sacrificando la apertura efectiva del lente y se volvería un lente 1.7. Si yo le quito a la mitad de los elementos le quito los coatings, empiezo a perder ya mucho más luminosidad y finalmente si tengo un lente que no tiene absolutamente nada de coatings, la transmisión de la luz se va a reducir y estaría ya hablando de un diafragma 2.9 de diafragma. O sea, ya estaría perdiendo 2 pasos de diafragma. Por ejemplo, en esta fotografía les quiero mostrar que no necesariamente necesitamos tener un solo cuadro para ver cómo un coating afecta en el rendimiento óptico de un lente. Cuando un lente no tiene coating, por esta pérdida de transmisión, pueden ver ustedes que la imagen es más oscura, menos definida y menos saturada y con menor contraste. Estos son el tipo de cosas que empiezan a suceder.
Aquí es un ejemplo en el cual tenemos la reflexión del sol en un punto metálico, lo cual genera este punto en el cofre, que es como un punto muy duro de luz reflejada. Y también podemos ver que un lente que no tuviera coatings pues nos va a entregar una imagen mucho más lechosa, con menor definición. Es lo que les decía en la otra presentación. Nosotros interpretamos el contraste como definición. Cuando tenemos una imagen que tiene buen contraste, inmediatamente lo asociamos con sharpness, con definición. Aunque, o sea, es una cosa perceptual del ojo humano. Entonces, lo que nosotros buscamos hacer con estos nuevos coatings, al tener un buen contraste, no estamos hablando de alto contraste, o sea, de blanco y negro, no. Al contrario, queremos maximizar el microcontraste y sacar mucho más detalle en las sombras, en las bajas luces y en las altas luces. Entonces, ¿qué beneficios tenemos? Dar una imagen más definida y potenciar el grado tonal o el rendimiento de tonos en las altas y en las bajas luces. Aquí sería un ejemplo, por ejemplo, si estuviéramos viendo que el sol entra por la ventana de una casa, no lo tenemos reflejando en una superficie metálica ni nada, pero se vuelve a ser muy evidente la baja de definición, de contraste y de saturación. Aquí tenemos el sol a cuadro, y bueno, aquí estaríamos ya casi hablando de lo que ya sería un glare, que ya se vuelve muy cegador. O sea, sí logro interpretar dónde estoy, sí me doy cuenta que es un balcón, pero me cuesta mucho más trabajo leer la escena por todo lo que me está cegando este flare. Finalmente, en este ejemplo, cuando tenemos esa luz mordiendo el borde del cuadro, podemos ver la refracción en el iris y podemos ver cómo se forma. Aquí podemos ver cuántas aspas tiene este lente y empezamos a ver representado el iris en la escena. Entonces, todas estas son partes que influyen muchísimo en el rendimiento óptico a partir de los coatings. Los coatings realmente ocupan una parte importantísima en la óptica. Ahora vamos a hablar ya propiamente de los Radiance, cuál es el diseño que hay detrás de estos lentes y cómo fue que pensamos en crear un flare que se viera bien. Lo que hicimos primero fue tener una búsqueda de retroalimentación muy fuerte. Hablamos con cinefotógrafos, con casas de renta de equipo y con gente en la industria para que nos comentaran cuál es el carácter que les gustaría tener. Como sabemos, los fotógrafos que son artistas, pues siempre están buscando alternativas nuevas para producir cosas nuevas y generar looks particulares. Hay también una gran demanda hoy día de los lentes vintage que producen flares o que tienen estas características. Sin embargo, esos lentes tienen ciertas características que comprometen su rendimiento. Son lentes que son difíciles de darle servicio. Muchos de ellos no son full frame, entonces se vuelve difícil utilizarlos con las nuevas cámaras de formato largo. Y son lentes que tienen que no son confiables, digamos, para la producción de una película. O sea, no es lo mismo que tú lleves un set de lentes a un rodaje de 2 días, a que quieras llevar un set de lentes a un rodaje de 6, 8, 10 semanas, en donde no te puedes arriesgar a que si ese lente falla, después cómo lo vas a reemplazar. Muchos de los lentes vintage, que por supuesto son joyas deliciosas y que producen imágenes riquísimas, son lentes a los cuales ya es muy difícil darle servicio, porque ya no se fabrican las piezas con las que se les puede dar servicio. Incluso los coatings, por ejemplo, los coatings antiguos, algunos de ellos se hacían con iridio, que es un metal pesado, que anteriormente no se sabía que era una sustancia tóxica peligrosa para el hombre, pero hoy día pues ya no se utiliza. Entonces, tú no puedes decir, oye, ¿le puedes volver a poner un coating original a este lente de iridio? Porque pues simplemente ya no se fabrica. Entonces, nosotros buscamos crear un lente moderno, con todas las prestaciones de un lente moderno, que te dé el look y esa característica adicional que tú estás buscando en un lente que tiene carácter de flare, pero digamos que sin las desventajas de los otros objetivos. Entonces, ¿qué hicimos? Nos apoyamos muchísimo en Keslow Camera en Los Ángeles, es una casa de renta de equipo en Los Ángeles, y prácticamente filmamos pruebas de cámara con todos los lentes vintage que hay en el mercado. Super Baltars, K35, High Speeds, Kowas, o sea, muchísimos lentes. Utilizamos muchísimos lentes
para hacer todas estas pruebas y se creó un rack especial que ustedes lo pueden ver aquí, en donde teníamos diferentes tipos de bombillas, linternas, neones, LEDs. Adicionalmente se hicieron pruebas también con HMIs, con tungstenos, con xenones, con LEDs de cine. O sea, se hicieron muchísimas pruebas y empezamos a hacer un registro en cámara de cómo es que cada uno de estos lentes reproduce los flares. Después de que teníamos todo ese archivo de imagen, hicimos algunas proyecciones o screenings para sacar una especie de focus groups o opiniones y empezamos a preguntarle a la gente, ¿qué te gusta, qué no te gusta, qué encuentras aquí, qué te gusta de acá? Y empezamos a analizar esos lentes bajo ciertos criterios. Uno, ¿cuál era la intensidad del flare? Su color, su forma, cuál era el comportamiento de este flare cuando cerramos el iris, cuál es la posición del flare en el cuadro, dependiendo de la posición de la fuente de luz, y el efecto general en el contraste de la escena. Todas estas características fueron los criterios bajo los cuales analizamos las pruebas que filmamos, y eso nos llevó a un consenso, a darnos cuenta que la mayoría de las personas que vieron las pruebas coincidieron en que lo que les gustaba eran los flares de color azul con una tonalidad cálida. A partir de ese momento nosotros ya sabíamos qué es lo que queríamos hacer, pero todavía no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Como les decía, hay algunos otros lentes que la aproximación que tienen para producir flares es el llamado on-coated, o que le quitan los coatings. Evidentemente vas a obtener un flare, pero eso va a ir aparejado de todas las desventajas que ya vimos en el rendimiento óptico de la imagen, como pérdida de contraste, definición, etc. Entonces, nosotros no queríamos ir por ese camino. Pensamos en crear algo nuevo, algo fresco, que fuera un lente que te permitiera crear un flare, pero además de manera consistente. O sea, que fuera un flare que dentro de las 7 focales que tienes en los Supreme Prime Radiance, tú podías estar intercambiando de lentes y el estilo de flare se mantuviera en la misma línea, o sea, que fuera consistente. En esta gráfica les quiero mostrar que debemos de pensar que con estas 28 superficies ópticas, si pensamos en todas las combinaciones posibles de coatings que les podemos poner, más agregando la variable de los diferentes tipos de cristal, estaríamos hablando de más de 200 millones de combinaciones posibles de flares que se podrían causar. Eso obviamente hubiera sido un trabajo súper complicado de realizar de manera física, hubiera sido extremadamente difícil realizarlo de esa forma. Entonces tuvimos que desarrollar un software y una máquina especial que nos permitiera hacer una modelación matemática virtual para ver cómo se comportan los flares. Entonces nosotros desarrollamos este programa y a partir de ahí empezamos a hacer simulaciones electrónicas a partir de saber qué tamaño de flare queríamos, qué posición en el cuadro, qué intensidad, qué color, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que llegamos a una modelación a nivel digital de lo que queríamos lograr, digamos que esta fue como toda la parte del desarrollo, ¿no? Empezamos a hacer muchísimas pruebas a nivel simulación, a ver formas, colores, posiciones, y llegamos a un consenso y dijimos, ok, ya sabemos qué es lo que nos gusta. Solamente hasta ese momento, cuando ya teníamos muy bien definido qué es lo que queríamos lograr, fue que empezamos a producir lentes demo físicos. Si no hubiéramos tenido que haber producido seguramente no cientos, sino miles de demos, lo cual hubiera sido muy impráctico y muy costoso. Entonces, era una aproximación difícil de abordar. Nos allegamos a la tecnología digital de punta que nos permitió hacerlo a nivel de modelación. Y entonces aquí vemos ya el primer prototipo de este lente, de un Supreme Prime 35, junto con lo que nosotros teníamos al nivel de modelación digital. Y fue muy grato darnos cuenta que sí coincidió lo que nosotros veíamos con lo que empezamos a ver en los prototipos. Una vez que tuvimos esos prototipos, empezamos a hacer ajustes finos hasta llegar finalmente ya a lo que es un lente, un producto terminado. Aquí pueden ver ustedes ya la reproducción que te entregan los Radiance.
a nivel ya filmado. En el caso de los Radiant son 7 lentes, que son el 21, 25, 29, 35, 50, 85 y 100. Este es un portafolio que consta de 7 focales. Hasta ahora, es lo que sabemos. Y es interesante también mencionar que cuando este lente tú no lo trabajas lanzándole luz de frente, lo puedes trabajar como un Supreme Prime, con una cierta tendencia de color un poquito más cálida, pero se va a comportar igual. Entonces, de alguna forma, se podría decir que tienes como 2 lentes en uno en función de la manera como tú trates la iluminación. Les voy a pasar, el Zoom es muy malo y estamos aparte haciendo transmisiones simultáneas en vivo y en Instagram. Entonces se vuelve complicado tratar de reproducir aquí videos, además de que no se ven de la mejor calidad. Sin embargo, yo les voy a compartir una serie de ligas por el chat aquí del Zoom, que las personas que lo están viendo, a lo mejor lo podemos reproducir también en Facebook, no sé, o si no pueden contactar a ADF o a mí para que les compartamos estas ligas. Entonces van a poder ustedes ver un video comparativo lado a lado de Supreme Primes con Supreme Prime Radiance para que tengan una idea más clara. Van a poder ver el cortometraje de R&R que les comenté que escribió, dirigió y fotografió Rodrigo Prieto, así como el detrás de cámaras, en donde él nos da un testimonio de su experiencia al utilizar estos lentes, y un cortometraje muy lindo que se llama All Blood Runs Red, que está hecho con Radiance. Está hermosísima esta película, les recomiendo mucho que la vean, porque pues es realmente una prueba muy, muy fidedigna de lo que hacen los lentes. Con esto concluye mi presentación y me gustaría que pudiéramos pasar a la parte de preguntas y respuestas que tengan ustedes respecto de los lentes Supreme Prime Radiance. Muchas gracias. Buenas. Bueno, preguntas. Muchas gracias por la presentación, es muy buena. Para servirles. Preguntas generales. Alguien se anime. No sean tímidos. Bueno, nadie tiene muchas preguntas. Me voy a meter aquí al vivo a ver cómo se ve que no ha entrado. Ah, ya vi. A ver. Yo tengo una pregunta general que siempre tuve y que nunca me he podido sacar la duda. Te muteaste, Alejandro, ahora. Ya, sí. ¿Cuál es la diferencia entre las denominaciones planar, apotesar, variosonar, todas las definiciones técnicas de cada lente, que evidentemente ahora se han dejado de utilizar un poco? Se siguen utilizando, de hecho. Algunas personas suelen asociar esas denominaciones que en realidad corresponden a diseños ópticos, lo asocian con líneas de productos, pero a lo que responden es propiamente a diseños ópticos. Por ejemplo, los lentes planares son lentes que están normalmente en el segmento medio, digamos un 50 y un 85. Los lentes Tessar son lentes que están más hacia las focales telefoto. Entonces, en realidad, todos estos nombres corresponden propiamente a diseños ópticos, y en las diferentes líneas de lentes hay distagons, en todas hay distagons, en todas hay planars. Es más eso. De hecho, dentro de las ligas que les voy a compartir, viene un artículo muy bonito que justamente habla de eso. Dale, y vienen descritas pues cada una de ellas. Por ejemplo, el diseño planar es un diseño que prácticamente todos los lentes 50 milímetros fotográficos que hay en el mundo, de todas las marcas, están hechas bajo el diseño planar, que es un diseño de Zeiss. Es un diseño que fue muy exitoso y lo empezaron a reproducir otros fabricantes, y te podría decir que prácticamente todos los lentes 50 son bajo ese diseño. Entonces, por otro lado, tenemos nombres latinos de las líneas de los lentes fotográficos, que son nombres latinos de aves. Por ejemplo, tenemos lentes Tuit, que son nuestros lentes APS-C
montura E y montura X de Fuji, que es como si fuera un canario. Tenemos los lentes Milbus, que es un ave de rapiña. Tenemos los lentes Otus, que es un búho que ve mucho en la oscuridad. Tenemos los lentes Loxias, tenemos los lentes Batis. Entonces, todos esos nombres de líneas de lentes, en realidad son nombres latinos de pájaros, de aves. Y los otros son diseños ópticos que permean a todas las líneas de lentes. Ok. Bien, gracias. Has aclarado una duda de muchos años en mi carrera. Sí, He mucha gente comprado tiene libros. curiosidad. Mucha He gente tiene comprado libros curiosidad de eso. equivocados. Sí, es interesante. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Adelante, don Edfer. Sí, bueno, Alejandro, otra consulta. De alguna forma, todos estos lentes de última generación conllevan una cantidad de superficies ópticas muy grande. Recién veíamos que uno de esos lentes puede tener 14 piezas de vidrio individuales. Y por lo mismo que vos decías, eso conlleva a que uno con eso está favoreciendo el flare y todos los efectos secundarios indeseados, salvo en el caso de los Radiance. Ahora, cuando uno usa una óptica vintage, por ejemplo, un Tessar que tiene apenas 4 lentes, de los cuales 2 están cementados, que cuenta quizás como 3. En ese caso, me imagino que la comparación en cuanto al flare es importante, es dramática. O sea, digamos, suponiendo que ese lente tuviera más flare. No, menos flare. Esos lentes Por tener menos superficies por tener ópticas. muchas menos superficies ópticas, ¿no? Pues sí, yo creo que, o sea, claro, o sea, cuando un lente, si pensamos en un lente de muchos elementos ópticos, como un Supreme, y le quitáramos el coating a todos, se volvería un glare imposible, no veríamos absolutamente nada, claro, porque tendríamos mucho más combinación de reflexiones internas en todos estos elementos. Bajo esa lógica coincido con tu punto de vista de que a menos elementos, menos reflexiones internas y por ende menos flares. Coincido que la lógica nos lleva a pensar de esa forma. Afortunadamente hoy día pues los coatings ya son desarrollos que tienen muchísimos años y que nos han permitido ya no solo controlar las reflexiones, sino manipularlas a nuestro gusto y empezar a producir looks específicos de los lentes sin comprometer su rendimiento. Entonces, sí, sin duda funciona de esa forma. También otra cosa importante es el tipo de cristal. O sea, el tipo de cristal también influye. Hay diferentes tipos de cristales que se utilizan en los lentes. O sea, no es solo uno. Hay como 6 o 7 tipos diferentes. A veces un lente tiene, normalmente dentro de los 6 o 7 tipos diferentes de cristal, se utilizan por lo menos 3 tipos diferentes de cristal. Entonces, esas combinaciones, a la hora de que los ingenieros ópticos están diseñando un lente para que tenga un cierto look, pues juegan con todas las variables, o sea, combinan tipos de cristales, combinan diseños ópticos, combinan formulaciones de coatings, y eso hace que se vuelva pues muy rico o muy específico el comportamiento de un lente. Okay. Tengo dos preguntas más para ti. Una Sí. es si en alguno de estos diseños ópticos utilizan lentes asféricos, Sí, o si son todas superficies esféricas. sí utilizamos muchos lentes asféricos, justamente para reducir las aberraciones cromáticas. Una de las claves en el tipo de cristal es utilizar lentes asféricos. Okay. Que es diferente que esféricos, ¿no? Es asféricos. Correcto. Y la otra pregunta es el efecto que veíamos en los lentes Radiance. Se mostraban ahí en las láminas, típicamente en las 2 o 3 aberturas mayores, pero ¿qué pasa a medida que vamos diafragmando? ¿Ese efecto se va perdiendo o se mantiene? Déjame regresar a la presentación. Mira, aquí pasaba una cosa interesante.
que estuvimos analizando. Nosotros vamos a hacer pronto unas pruebas, al ser un producto muy nuevo, tenemos todavía pues un camino, digamos, a la hora de que llega a nuestras manos, ¿no? O sea, nosotros como representantes de la marca y las casas de renta de equipo que están empezando a tenerlos y las diferentes asociaciones de cinefotógrafos, tuvimos una charla también interesante con la AMC en México y con la FELAC, con todas las asociaciones, presentando el producto y acordamos que va a ser muy rico que podamos realizar unas pruebas de cámara con un set de lentes Radiance para empezar a ver realmente cómo se comportan con diferentes fuentes de luz, etcétera, etcétera. Te soy honesto, yo todavía no he podido realizar unas pruebas exhaustivas. Sin embargo, es algo que tenemos ya programado, al menos realizarlo en una primera parte en México y publicarlas para toda la audiencia, para que toda la gente las pueda ver, por supuesto, con mucho gusto. Y pues empezar a ver, porque también es de mucha experimentación. Claro. Una de las cosas que comentábamos también es que, por ejemplo, el flare es azul, el coating es azul, pero pues también la temperatura de color de la fuente, pues va a tener una influencia en el flare y va a empezar a suceder una cuestión aditiva. Yo los he probado con tungsteno y es un flare súper azul, pero también eso, el balance de blancos en la cámara, etcétera, pues todas estas variables nos van a empezar a producir resultados hasta cierto grado distintos y pues va a ser muy rico verlo, ¿no? O sea, ahorita un poquito por la condición que estamos todos viviendo, pues ha sido difícil implementarlo rápido, sin embargo ya contamos con el apoyo de una casa de renta de equipo que nos va a facilitar cámaras, iluminación, etcétera. Por supuesto, nosotros vamos a poner los lentes. Y la idea con estas pruebas, pues, es justamente hacer un testeo muy exhaustivo con varias cámaras full frame, con diferentes tipos de luces, con talentos, con diferentes tonos de piel, etcétera, etcétera, etcétera. Pues para empezar a generar un poquito como un catálogo visual de los lentes y publicarlo, pues para que sea material de divulgación. Ok, muchas gracias. No, un placer. Siempre un placer. Tengo dos preguntas que hacen por las redes sociales. Una es, ¿cuál es el origen de la materia prima de los cristales que utilizan para los Supreme Prime? Ok. Bueno, el cristal óptico el cristal óptico se obtenía anteriormente en minas. Japón tenía una gran cantidad de minas de cristal óptico. Por eso es que Japón también es un país pues, que es muy fuerte tradicionalmente en fotografía y en fabricación de lentes por la materia prima de ese cristal. Se utilizan hasta cierto punto, pero hoy día ya también son resinas formadas a partir pues de muchos materiales. Se genera un cristal, se genera un bloque de cristal. Pero tienden a ser sintéticos, digamos. Se utilizan muchos cristales sintéticos hoy día, de una pureza impresionantemente alta. Se empiezan a pulimentar después con chorros de agua a altísima presión. Después se empiezan a pulimentar con unas máquinas que son como unas lijas súper finas que también trabajan con agua. O sea, es un proceso muy industrial muy interesante de ver. También este cristal se hornea. Entonces imagínense que ese cristal tiene que entrar en un horno para que termine de fraguar. O sea, es un proceso industrial artesanal riquísimo y súper interesante, porque es desde la fabricación de la resina, la temperatura, el pulimentado, la revisión física de la pureza y con las máquinas, la aplicación de los coatings y revestimientos ópticos, la aplicación de lacas. Por ejemplo, el cristal, si viéramos un elemento de cristal desde el borde, o sea, desde el canto, digamos, se utilizan unas lacas negras también que cubren todo el perímetro del borde del cristal para que no entre luz allí. Eso se hace a mano, ese es un proceso que hoy día se sigue haciendo a mano, que lo hacen la gente con unos pinceles y es gente que pues ya tienen una práctica y una experiencia porque
es así. Por ejemplo, a veces cuando llegan los lentes a servicio, justamente llegan craquelados de esa pintura negra que está en el canto, y algunos dicen, no, pues ponle un puntito, así, resánale, ¿no? No se puede porque no se comporta igual el lente. O sea, tienes que remover toda la pintura y aplicarle una pintura nueva a todo el elemento. Entonces, pues sí, es una parte, digamos que yo hasta antes de la tecnología XD, o bueno, de la comunicación que tenemos ya de los lentes con las cámaras a nivel de los chips y conectores, yo decía, bueno, es que las cámaras digitales pues se pueden volver obsoletas en 2 o 3 años, pero un lente te puede durar 30, 40 años porque pues a final de cuentas es un vidrio y un pedazo de fierro, o sea, es una cosa mecánica, óptica, y la magia sucede allí. A pesar de que la tecnología electrónica vaya a la velocidad que vaya y los CAS suban como quieran subir, pues un lente es un lente. Hoy día ya están empezando a dejar de ser esas cosas tan mecánicas y ópticas, y están empezando a adoptar ya cosas digitales, pero pues son muy artesanales hasta cierto punto. O sea, hay partes del proceso que todavía son muy clásicas, la forma como se hace. Hay algunas partes que también, unos ciertos procesos del pulido final ya se hacen a mano. Entonces, es muy rico, pero respondiendo a la pregunta, principalmente yo diría que ya ahorita son cristales sintéticos lo que se utiliza en los lentes. Ok. Y esa misma esa misma persona pregunta cuánto tardaron en el diseño y creación de los Supreme y los Supreme Ride-Ins. Un promedio de 4 años por cada línea de lentes. Ok, perfecto. Tenemos que pensar que cuando un lente se va a diseñar, hay que tomar muchísimos factores en cuenta, empezando desde qué es lo que el mercado busca, qué es lo que a la gente le gusta, qué es lo que va a comunicar también el espíritu de una marca, y ahí empiezan a involucrarse muchísimas personas. Se involucran los diseñadores ópticos, los diseñadores mecánicos, los gerentes de producción, los líderes de proyecto, y son discusiones pues súper extensivas que se empiezan a hacer para realmente ver cómo vamos a hacer un lente, ¿no? O sea, entonces es algo que no se puede hacer tan rápido, no se puede hacer de la noche a la mañana. Lo que sí podemos hacer nosotros muy rápido, afortunadamente, es que tenemos una capacidad de producción muy grande. O sea, la fábrica es una fábrica que tiene una capacidad instalada muy fuerte. Y si pensamos que hay lentes de cine que se tardan un año, o sea, hay lentes que tú los ordenas hoy y te dan una fecha de entrega en un año, nosotros tenemos la capacidad de producir lentes en 8 a 10 semanas. O sea, realmente la respuesta es muy rápida. ¿Alguna otra pregunta por acá? Quería mostrarles otra característica interesante de los Supremes, que son que si se fijan aquí, la escala de foco, perdón, la escala de iris no es lineal. Ustedes pueden ver que hay mucho más rango en las aperturas abiertas. O sea, si se fijan, las aperturas abiertas tienen mucho más rango que las aperturas cerradas. Hay algunos lentes como los Ultra Prime que la escala del iris es lineal, o sea, existe la misma separación de un diafragma a otro. En el caso de estos lentes, nosotros quisimos hacerlo de esta forma para que tuvieras mucho más precisión a la hora de estar trabajando en las aperturas abiertas, que es donde normalmente vamos a estar trabajando. Otra característica muy interesante que tienen estos lentes es que tienen una escala de foco reversible. Ustedes pueden ver que ahorita el lente aquí está en pies. Aquí marca pies, ¿no? Aquí arriba dice pies, feet. Entonces tú realmente lo único que tienes que hacer es remover esta goma que está aquí. Quitas esta goma, remueves 4 tornillos, y lo que vas a hacer es jalar la carcasa, girarla e invertirla, y eso te va a permitir convertir tu lente de pies a metros. A la hora de que estamos haciendo este proceso, no estamos entrando en lo absoluto en contacto con los elementos ópticos ni con el diseño. Es una transformación externa.
lo cual también lo hace muy versátil porque, por ejemplo, en Argentina, pues ustedes trabajan en metros. Entonces, con este mismo lente o una casa de renta de equipo que tenga estos lentes, pues dependiendo si está haciendo un service y vienen unos ingleses o americanos o mexicanos o cualquier país que trabaje en pies, lo pueden rápidamente convertir y para atender al mercado nacional trabajar en metros. Y de esa manera, pues también es una prestación bastante interesante que tienen los lentes en ese sentido. Bien. Tenemos nuevamente otra pregunta. Adelante. En todos estos lentes, la apertura o el diafragma, perdón, la montura de filtro y la apertura del lente frontal, ¿es la misma? ¿Se mantiene? La mayoría de los lentes son 95 milímetros de diámetro frontal, pero ya en lentes como el 15 y el 150 y el 200 ya son lentes más grandes, subimos a 114. Okay. O Okay. sea que Pero digamos que el core set, todos- o sea, la mayoría de los lentes tienen las mismas dimensiones y el mismo diámetro frontal. La gran mayoría. Bien. Gracias, Alejandro. No, hombre, un placer. Quisiera poner aquí en el chat, si ustedes me lo permiten. Déjenme ver cómo le hago para irme al chat. Aquí está. Chatear. Chatear con todos en la reunión. Les voy a compartir unas ligas que les comenté al inicio. Lo primero que les voy a compartir son 3 proyectos de película de largometraje. Bueno, 2 películas y una serie filmadas con Supreme Primes y Cinema Zooms Full Frame. Que vale la pena que lo vean. Son videos de proyectos latinoamericanos. Entonces, pues sí vale la pena que los vean. Aquí se las voy a copiar para que ustedes las puedan bajar. El primero de ellos es la película de Mírame, de Sergei Saldívar de la AMC, que trabajó con Red Monstro VistaVision, Supreme Primes y Cinema Zooms. La segunda es una serie de televisión que se llama Hernán, que la hizo Alberto Casillas de la AMC, también trabajó con Monstro y Supremes y Cinema Zooms. Esa es una serie de época que recrea la conquista de México en la época de Hernán Cortés. Y bueno, pues todos son puras recreaciones de pirámides y de zonas arqueológicas donde no había nada. Entonces, ahí el trabajo de efectos visuales fue brutal. Y sacaron un gran provecho y utilización de toda la tecnología XD, entonces está muy bonito ese video para que lo vean. Después viene la película de La Nave, de Guillermo Granillo AMC, que él trabajó con Alexa LF y Supreme Primes y Cinema Zooms. Esta fue la primera película hecha en México en large format. También es un testimonio padre. Después de eso les copié la liga en el canal de Sai Cinematography en YouTube, donde van a poder ustedes visualizar todos los proyectos o una lista de proyectos que están filmados con Supremes para que se den una idea del estilo visual. Posteriormente, en este segundo bloque de ligas, les voy a copiar todo lo referente a los Supreme Prime Radiance. Les estoy copiando la comparativa entre Supremes normales y Radiance, la lista de reproducción de proyectos filmados con los lentes, el cortometraje R&R del maestro Rodrigo Prieto de la AMC y de la ASC, así como el detrás de cámaras, en donde nos regala un testimonio de su impresión al haberlos utilizado. Y finalmente les voy a copiar artículos sobre el tema de los coatings y los nombres de los diseños ópticos de Zeiss, lo que me preguntaba Mati, para que ustedes puedan conocer y leer un poquito más a detalle de lo que cada uno de estos nombres significa y de dónde vienen en diseños ópticos. Muchas gracias. Espero que sea de utilidad el material. Creo que no lo vamos a poder transmitir ahorita al Instagram ni al ¿cómo se llama? Ni al Face, pero bueno, pues se pueden comunicar con la ADF, se pueden comunicar conmigo también.
Les voy a dejar aquí también mis datos para que los tengan con mucho gusto. Ahí viene mi correo electrónico y mi Instagram para que pues en cualquier momento se puedan ustedes poner en contacto si tienen alguna duda, comentario o cualquier cuestión que se les ofrezca, pues por supuesto yo estoy para servirles a todos y será un placer poder interactuar y acercar la información que ustedes necesiten. Bueno, desde ya no sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien tiene algo que preguntar, que comentar? Bueno, parece que no. Te agradecemos muchísimo por esta cantidad de información. La verdad que la charla estuvo muy buena, por lo menos a mí me gustó mucho y me has aclarado dudas que tenía hace como 30 años ya. Así Un placer. que, bueno, te agradecemos mucho, agradecemos a todos los que han venido y bueno, estamos en contacto. No se pierdan la información de las masterclass de ADF que empiezan ahora en agosto y hay como 16 masterclass muy, muy interesantes. Así que... Oye, Mati, está por empezar también es el Masterclass, ¿verdad? El evento grande que tienen ustedes. Sí, que es durante todo agosto. Todo agosto. Qué Exacto. padre. Sí, sí, sí. Está increíble, ¿eh? Ya estuve viendo y se ve súper espectacular todo lo que van a estar ustedes aportando. Y Sí, pues hay un line-up mejor que el Lollapalooza, parece esto. sin duda, sin duda. No, qué bueno. Felicidades por esa gran iniciativa que están realizando. Y pues los mejores deseos para este gran masterclass que está haciendo la ADF. Y pues siempre un placer poder colaborar con la ADF, que son grandes amigos y tan importantes en la industria, y les agradecemos mucho. Nosotros estamos muy agradecidos de contar con ustedes, con el apoyo y con el conocimiento, y de la industria también. Es un placer. Bueno, muchas gracias a todos, y a todos los que están en las redes sociales, Facebook, Instagram, lo mismo. Y después vamos a compartir los links que nos has enviado a través de la ADF para que los puedan tener disponibles porque no llegan a verlos desde acá. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Un Saludos a gusto. todos. Gracias. Cuídense mucho. Adiós. Hasta pronto.